Entonces miremos lo que es la densidad de masa, la densidad de peso, que también se llama el peso específico de las sustancias, y la gravedad específica. Entonces nosotros vamos a definir inicialmente la densidad de masa. La simbolizamos con la letra ρ, ¿listo? Entonces ρ va a ser para nosotros densidad de masa. Y vamos a decir que la densidad de masa es una relación. ¿Entre quiénes? Entonces, relación entre la masa de una sustancia, la cantidad de masa de la sustancia, y el volumen que ocupe esa masa. Es decir, yo puedo tener este volumen, mire, determinado volumen acá. Y en este volumen habrá cierta cantidad de sustancia. Por ejemplo, esta sustancia. Y aquí yo relaciono la cantidad de masa que hay con respecto a este volumen. Y eso me da la densidad. Luego las unidades de la densidad, primero la ecuación de la densidad. La ecuación será masa, cantidad de masa, sobre el volumen que ocupa. O sea, directamente proporcional a la masa, entre más masa, mayor densidad, e inversamente proporcional al volumen. Entre menor volumen, más densidad. Entre mayor volumen, menor densidad. Listo, inversamente proporcional. Las unidades de la densidad en el sistema internacional, la masa la damos en kilogramos y el volumen lo damos en metros cúbicos. Por lo tanto, esa es una primera unidad, kilogramos metro cúbico. Otra unidad, es común también que la masa la demos en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. En el sistema sexagesimal, sí señor. Y el otro es en el sistema MKS. Pero también tengo unidades en el sistema inglés. En el sistema inglés vamos a hablar de slug para la masa y pies cúbicos para el volumen. Entonces también vamos a hablar slug sobre pie cúbico. Esas son las principales unidades de la densidad. Bueno, el slug me dice que se conoció como libra. Miremos, hay libras masa y hay libras fuerza. Siempre que esté solita la libra, así nada más, es libra fuerza. ¿Listo? Y la libra fuerza equivale a slug por pie sobre segundo cuadrado. Como la libra es medida de fuerza, pues esta unidad es el equivalente al newton. En el sistema internacional la fuerza se mide en newton. Y el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces fíjese que es exactamente lo mismo, ¿no? Una dimensión de masa, entonces el slug es en masa. Pero obviamente está relacionado con las libras, porque las contienen, ¿sí o no? Las libras contienen a los slug, así como los kilogramos están contenidos en los newton. Y esto que viene a ser las unidades de gravedad. Claro, también, fíjense que yo también podría hablar que una unidad de densidad son las libras masa, porque finalmente es una masa sobre un volumen. Entonces libras masa sobre volumen también son unidades de densidad, pero libras masa. Entonces recuerden que cuando sea libras masa le colocamos la M al ladito. Si son libras fuerza, solo libras. Ahora, si yo tengo una sustancia con mayor densidad, quiere decir que aquí hay más cantidad de masa con respecto a la primera, ¿sí o no? Hay mayor cantidad de masa dentro del mismo espacio. ¿Listo? Y entonces podría decir que esta tiene mayor densidad que la de arriba, mayor cantidad de masa en el mismo volumen. Bueno, y la única ecuación que tenemos para ese cálculo es esta, es la que vamos a utilizar para los problemas que vamos a hacer ahorita. Ahora, vamos a hablar de lo que es el peso específico o la densidad de peso. La densidad de peso la simbolizamos con la letra gamma, entonces densidad de peso o peso específico. ¿Y esta cómo la definimos? Como la cantidad de peso en relación al volumen que ocupa. Cantidad de peso en relación al volumen que ocupa. Entonces aquí hay unas palabritas claves. Peso y volumen. Que si usted se fija, arriba hay dos palabritas claves también. Masa y volumen. O sea, uno ve que hay una relación ahí entre esas dos, ¿cierto?
peso se refiere a la fuerza, ¿no? El peso se refiere a la fuerza, correcto. Entonces aquí es el peso, que recuerde que lo notamos con W, weight, peso, sobre volumen. Esa es la densidad de peso. La densidad de masa es masa sobre volumen. Y lo que dijo el compañero, el peso se refiere a la fuerza. Entonces, ojo, aquí estoy representando densidad de masa. Si yo quiero representar densidad de peso, tendría que hacer el siguiente dibujo. Esta sería la representación, miren. Este objeto tiene cierta cantidad de peso, pero él ocupa cierto volumen. Si yo divido su peso, que es la fuerza, entre el volumen, obtengo el peso específico de este objeto. ¿Listo? Ahora, fíjese que estos dos están relacionados, mire. Es el mismo objeto, tiene la misma cantidad de masa, solo que aquí me fijo es en el peso. Entonces hay una relación entre densidad de masa y densidad de peso, ¿sí o no? Lo que lo diferencia es como, bueno, si es peso es la gravedad. Exactamente, lo que lo diferencia es la gravedad. Entonces, si yo tomo el peso específico, que es densidad de peso, y que es peso sobre volumen, pero el peso, ya sabemos que ¿cómo calculamos el peso de un objeto? Masa por gravedad. Entonces, si aquí en cambio de peso coloco masa por gravedad, me quedará masa gravedad sobre volumen, ¿sí o no? Pero esta partecita que es masa sobre volumen, miren aquí arriba, ¿qué es masa sobre volumen? Densidad de masa. O sea que aquí voy a tener densidad de masa por gravedad. Luego, ¿qué voy a decir? Que el peso específico es la densidad de masa por la gravedad. Y ahí estoy relacionando densidad de peso y densidad de masa, o peso específico y densidad de la sustancia. Ahora, ¿cuáles serán las unidades para el peso específico? Como es peso sobre volumen, ¿cierto? El peso que es una fuerza, ¿en qué unidades se da? Si fuera internacional sería newtons. Newton sobre metro cúbico. Y si fuera CGS, dinas sobre centímetro cúbico. Y si fuera en el sistema inglés, Sería la de Sloop. no, porque es peso, y el peso en el sistema inglés se da en libras. Entonces, libras sobre pie cúbico para el sistema inglés. Ahora, con respecto a eso, ustedes van a encontrar en el libro, que en la física de Tippins, esta tablita. Dice sustancia, y fíjense cómo clasifican las sustancias: en sólidos, en líquidos y en gases. Con respecto a los sólidos, mire aquí dice kilogramos sobre metro cúbico, y arriba está el ρ, ¿cierto? O sea, densidad de masa. La densidad de masa en kilogramos metro cúbico en el sistema internacional. Mire los valores de densidad. Por ejemplo, el acero, 7.800 es su densidad, 7.800 kilogramos metro cúbico. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted coge un metro cúbico de acero, imagínese un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de acero, ahí hay una masa de 7.800 kilogramos en ese metro cúbico. Pero si usted coge de ese metro cúbico y corta un pedacito de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, 1 centímetro cúbico, en ese cubito caben 7,8 gramos. ¿Cierto? En un cubito de acero de 1 por 1 por 1 caben 7,8 gramos. Y aquí dice D. Este D en este texto es equivalente al gamma, o sea, al peso específico. Este es el peso específico de las sustancias. En libras sobre pie cúbico, mire. Ahí está. Y está para los sólidos, está para los líquidos. Mire los valores de los sólidos, mire los valores de los líquidos, ¿no? Miren este valor. ¿Por qué en los líquidos encontramos el mercurio? Si el mercurio es un metal. Es un metal líquido. El mercurio es un metal líquido. Mire el valor tan alto de la densidad. 13.600, el doble del valor del acero. Pesa el doble del valor del acero, ¿cierto? Tiene el doble de densidad. A pesar de que es líquido. Y ahí está su peso específico.
Y ya para los gases, pues los gases tienen unas densidades muy pequeñas. Mire, compare estas densidades con estas, pues estas son muy, por lo que las partículas están más dispersas, o sea, las masas están más separadas. ¿Listo? Y esta tablita la vamos a utilizar para hacer problemas. Bueno, y antes de pasar a los problemas, nos falta otro conceptico que es la gravedad específica. La de gravedad específica o densidad relativa también es una relación, o sea, quiere decir que esto también va a ser el resultado de una división. De dividir quién entre quién. Lo primero es que la vamos a simbolizar con la letra S, ¿listo? La densidad relativa o la gravedad específica. Y la relacionamos masa de un volumen determinado de un fluido, entonces cogemos un determinado volumen de fluido. Y en ese determinado volumen del fluido nos fijamos en la masa que hay en ese determinado volumen de fluido. ¿Listo? Cogemos también el mismo volumen, pero de agua. Y de agua a 4 grados centígrados. Y si yo divido la masa, entonces vamos a hacer aquí, vamos a mostrar cómo sería. Sería esta la situación, mire. Fíjense que es exactamente el mismo volumen, mire. Pero este es de agua, este cubito es en agua, y este cubito es del fluido que yo necesite calcularle la gravedad específica. Y entonces, si usted divide la masa del fluido entre la masa del agua a 4 grados centígrados, le da la densidad o la gravedad específica de esa sustancia, o la densidad relativa de esa sustancia. Se llama densidad relativa porque es con respecto a alguien. Entonces es la densidad de esta sustancia comparada con la densidad del agua. Ojo, comparada con la densidad del agua. Y esta gravedad específica no tiene unidades. Por lo que se cancelan las masas. Claro, porque si yo, por ejemplo, tomo la densidad de el mercurio, la densidad del mercurio es 13,6, ¿cierto? Gramos sobre centímetro cúbico. Lo comparo con la densidad del agua, que la vamos a considerar 1 a 4 grados centígrados. ¿Por qué a 4 grados centígrados? Resulta que el agua tiene propiedades diferentes a las de los metales. Su mayor densidad se encuentra a los 4 grados centígrados. Su mayor densidad. O sea, la densidad del agua no es constante. Pareciera constante, pero no es constante. Varía ligeramente. Y el valor más alto se encuentra a los 4 grados centígrados. Y la vamos a tomar como 1 y vamos a decir que esa es la densidad patrón. Como es patrón, precisamente tiene que ser 1, ¿cierto? Y entonces la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si usted mira, entonces, ¿cuál será la densidad, ¿cierto? ¿Cuál será la densidad específica, la gravedad específica o la densidad relativa del mercurio? 13,6 y sin unidades. Ese valor me indica que el mercurio tiene 13,6 veces más densidad que el agua. Y entonces yo comparo todo bajo el patrón que es el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua es lo universal, ¿cierto? El agua encontramos en todo lado. Bueno, y para finalizar vamos a decir una cosa. Esta es una medida universal, la densidad de masa. ¿Por qué es una medida universal? Si usted lleva este cubito a la luna, en la luna este cubito va a tener la misma cantidad de sustancia si le llega igual, y esa cantidad de sustancia pues está almacenada en este volumen, o sea, su densidad de masa constante en el universo. En cambio, el peso específico, como es la afectación entre fuerza y volumen, entonces si yo estoy aquí en la Tierra, esto tendrá cierto peso, pero si me lo llevo a la Luna pesará menos, o sea que este peso específico será diferente allá. Ahora, esta densidad o esta gravedad específica será universal, a pesar de que se llama gravedad específica, ¿será universal o será propia del planeta? Es universal, ¿cierto? Porque si estoy hablando de masa sobre masa, pues la masa es universal. O sea, lo que no cambia es el valor, pero puede cambiar
cambiar la forma, sí, como la forma, ¿no? Es relacionar todo con respecto a la cantidad de sustancia que tiene el agua. Relacionar todo con el agua. ¿Listo? Y fíjese que esto no tiene unidades. Ahora vamos a hacer algunos problemas de esto. Bueno, aquí tenemos problemas de densidad y peso específico. Estos son de la física de Tippen, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el 15.1, que dice, ¿qué volumen de alcohol? Entonces de una vez vamos extrayendo la información, ¿cierto? Me están preguntando por volumen. Entonces, ¿qué volumen de alcohol ocupan 0,4 kilogramos? 0,4 kilogramos de alcohol. Entonces 0,4 kilogramos de OH, ¿no? Estos 0,4 kilogramos, ¿qué variable le asigno o qué medida es? ¿Medida de qué? De masa, ¿cierto? Masa del sistema internacional, la masa se da en kilogramos. Entonces me están preguntando por el volumen de una masa de 0,4 kilogramos de alcohol. Entonces, para este ejercicio, pues la única ecuación que conocemos, ¿cierto? Que contiene masa y volumen es la densidad. Densidad es masa sobre volumen. Y pues es obviamente la que me va a servir. Solo que, ¿qué despejo de acá de esta ecuación? El volumen. ¿Cómo despejo? ¿El volumen dónde está? Dividiendo, está debajo, está dividiendo. Si lo paso al otro lado del igual, sube a multiplicar. ¿Queda multiplicándose con quién? Con la densidad. Como la densidad está multiplicando el volumen, si la paso al otro lado baja a dividir. Y entonces allá nos queda despejado el volumen, ¿cierto? Volumen es masa sobre densidad. Entonces lo único que hago es reemplazar, ¿cierto? Volumen igual, la masa me la da el problema, 0,4 kilogramos. Sobre la densidad. Pero ¿cómo hago para la densidad? Si me están diciendo, ojo, me dicen que esto es OH, alcohol, ¿cierto? Entonces, densidad del alcohol. Entonces, para eso fue que vimos esta tabla, ¿cierto? Que es la tabla de densidades. Entonces, vamos aquí a la tabla de densidades. Vamos por líquidos, ¿no? Porque el alcohol es un líquido. Entonces, vamos por líquidos, alcohol. Mire, está 790 kilogramos metro cúbico. ¿Será esa o será esta? ¿O será el peso específico? Como estamos en kilogramos, el dato está de masa en kilogramos, pues necesitamos la de kilogramos, ¿cierto? Entonces 790 kilogramos metro cúbico. Entonces aquí vamos a dividir 790 kilogramos sobre metro cúbico. Hacemos la división, ¿cierto? Bueno, eso da 5,06 por 10 a la menos 4, ¿sí o no? Miremos las unidades. Como esta es la raya principal, fíjese, este kilogramos me toca sobre 1 para poder hacer producto de extremos sobre producto de medios. Pero como hay kilogramos en el extremo y kilogramos en el medio, recuerde que usted puede cancelar algo del extremo con algo del medio. O sea, cancelaría kilogramos. ¿Qué me quedaría? Metros cúbicos. Y estaría en el numerador, ¿no? Porque está en el extremo. Estaría en el numerador. Y entonces vamos a decir que 0,4 kilogramos de alcohol ocupan un volumen de 5,06 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahora, ¿qué pasaría si me pidieran este volumen no en metros cúbicos, sino en centímetros cúbicos? Bueno, hay que hacer la conversión. Habría que hacer la conversión. ¿Cómo hacemos la conversión? Bueno, necesitamos, yo utilizo un paréntesis, entonces yo necesito poner arriba lo que son metros cúbicos. No, el metros iría abajo y arriba el centímetros. Yo sé que un metro trae 100 centímetros, ¿cierto? Pero que el 100 se puede representar como 10 a la 2. Pero fíjese el primer problema, y es que estos son metros cúbicos y estos son metros a la 1. Entonces, ¿qué me toca hacer? Elevar todo esto a la 3. Elevarlo todo también equivale a que yo elevo el numerador a la 3 y el denominador a la 3, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué me queda? Fíjense, entonces nos quedaría que el factor de conversión es 10 al cuadrado a la 3, eso me da 10 a la 6, ¿cierto? Centímetros al cubo, porque este cubo afecta al número y afecta a las unidades. Y abajo, ¿qué me queda? 1 a la 3, ¿cierto? ¿Cuánto es 1 a la 3? 1 por 1 por 1, o sea, 1. Y me afecta también a las unidades, metro cúbico.
Y este es el factor de conversión, que lo hubiéramos podido buscar en la tabla, ¿cierto? 1 metro cúbico son 10 a la 6 centímetros cúbicos. Y ahí ya cancelamos metro cúbico. Y como aquí, ojo, como aquí atrás tengo 10 a la menos 4, aplico las propiedades de potenciación. ¿Cuánto es 10 a la menos 4 por 10 a la 6? 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, o sea que esto será 5.06 por 10 a la 2 centímetros cúbicos. Que 10 a la 2 ya sabemos que son 100, y si yo multiplico ese número por 100, 5,06 por 100 son 506 centímetros cúbicos. Entonces, ojo, 0,4 kilogramos de alcohol contienen un volumen, o son contenidos en un volumen, o se necesita un volumen de 506 centímetros cúbicos. Pero a veces no tenemos tanto la idea de qué es centímetros cúbicos, ¿cierto? Nosotros manejamos más bien como litros, porque uno ahí pide una gaseosa de 1 litro, ¿cierto? Una gaseosa 1 litro. Entonces, si yo pasara esto a litros, ¿a qué equivale esto en litros? Entonces recuerde que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Y si yo divido, ¿cierto? Porque aquí cancelaría, y tendría que multiplicar 506 por 1 y dividirlo en 1000. Y esto me dará 0.506, ¿cierto? Litros. Aproximadamente, ojo, aproximadamente ese volumen es ¿cuánto? Aproximado. Medio litro, 0.506, medio litro. Entonces, 0,4 kilogramos de alcohol caben en medio litro. O en medio litro, ¿cierto? Medio litro lleno de alcohol hay una masa de solo 4 kilogramos. Bueno, mire, si a ustedes les dijeran, esto es medio litro, o sea, 500 centímetros cúbicos. Ustedes les dijeran, tenemos esta botellita, listo. Si usted la llena aquí hasta este nivel exactamente, con agua, contendría medio litro de agua. La pregunta, ¿cuánta masa de agua hay ahí? Si fuera agua. Sí, tenemos que hacer la fórmula. La densidad 500 gramos. Porque la densidad del agua es 1. Porque la densidad del agua es 1. Ahí habrían 500 gramos de agua. Más sin embargo, esa es la cantidad de masa de agua. Más sin embargo, si fuera de alcohol, solo habrían 400 gramos. Esta misma botellita, ¿cierto? Esta misma botellita, pero no de agua, sino con alcohol. Ahí está, la misma botellita, pero no de agua, sino con alcohol. Entonces tendrá 400 gramos de alcohol en ese medio litro. Quiere decir que ¿cuál va a pesar más? La de agua. ¿Sí ven? El alcohol es más liviano, tiene menor densidad. Ahí está, esta sería con agua, esta sería con alcohol, densidad diferente. Y eso me lo muestra que en este recipiente hay más masa, en este recipiente menos masa. Y eso es lo que es el concepto de densidad. Bueno, vamos al segundo problema para hablar de peso específico. Entonces, el segundo problema nos dice, una sustancia desconocida, sustancia desconocida, tiene un volumen de 20 pies cúbicos. O sea, la sustancia está almacenada y el volumen que está ocupando es de 20 pies cúbicos. Se llevó y se pesó y pesa 3.370 libras. Me dice cuáles son el peso específico y la densidad. Y de paso averigüemos qué sustancia puede ser. Bueno, vamos a desarrollarlo de este lado. Aquí ya les dejo, yo les doy el PDF, bueno. Y este es el ejercicio 15.1. Entonces vamos a hacer el 15.2. Vamos a hacer acá 15 raya 2. Saquemos los datos, la información del problema. Bueno, ahí está. Sustancia desconocida. La densidad de la sustancia es desconocida. Sabemos que ocupa un volumen de 20 pies cúbicos y que esos 20 pies cúbicos pesan 3.370 libras. Hallemos el peso específico. Entonces, ¿cómo calculamos el peso específico? Recuerden que es el peso en relación al volumen. Pues como me dan el peso de la sustancia, ¿cierto? 3.370 libras. Recuerde que estamos en sistema inglés y en sistema inglés las libras ya son peso.
sobre el volumen, 20 pies cúbicos. Bueno, cancelo 0 con 0, hago la división, ¿cierto? Y me da que el peso específico de esa sustancia es 168.5 libras por pie cúbico, ¿cierto? Entonces, miren, yo voy a la tabla de densidades y pesos específicos, 168. Busco cuál sustancia podría ser acá en la tabla. Mire, 169. Aluminio. O sea, lo que tengo, esa sustancia desconocida que tengo, ya puedo decir que puede ser aluminio. De cierta densidad, ¿no? Recuerde que es un metal y que los metales, dependiendo de su composición, varían su densidad. 169 es la densidad promedio, mira, ahí está 168,5. Entonces puede ser aluminio. Listo. Me preguntan por la densidad de masa también, que cuánto es la densidad de masa. Como ya tengo el peso específico, recuerden que dijimos que peso específico era densidad de masa por gravedad. Entonces simplemente tomamos esta ecuación, ¿cierto? Y vamos a despejar. ¿Qué vamos a despejar? La densidad de masa. Si voy a despejar densidad de masa, fíjense que la densidad de masa se está multiplicando por la gravedad. La paso al otro lado a dividir. Entonces la densidad de masa es igual a ¿qué? Al peso específico o a la densidad de peso dividida la gravedad. Y listo, dividimos el peso específico entre la gravedad. Ya conocemos el peso específico, ¿cierto? 168, entonces lo anotamos ahí, 168.5 libras sobre pie cúbico, ¿cierto? Sobre la gravedad, que es la del sistema inglés, porque estoy trabajando unidades del sistema inglés, 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Bueno, por el lado de los números, pues hacemos la división en la calculadora, ¿cierto? ¿Qué obtenemos? Que la densidad es ¿cuánto? Bueno, eso da 5.233. Ojo a las unidades, mire, porque si yo veo me queda en el numerador ¿qué? Libras por segundo cuadrado, sobre en el denominador pies a la 4. Pero esas unidades están muy raras, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer acá? Entonces voy a decir densidad igual a 5.233, ¿cierto? Las libras, ojo, son medidas del sistema inglés que equivalen a slug por pie sobre segundo cuadrado. Y las libras están multiplicadas por segundo cuadrado, mire, acá, libras por segundo cuadrado, libras por segundo cuadrado. ¿Y esto divide entre qué? Entre pies a la 4, ¿sí o no? Entonces pies a la 4. Ya vemos que aquí podemos simplificar segundos cuadrados. Ojo, un pie con uno de los 4 que tengo abajo y me quedan 3 abajo. O sea que aquí ¿qué me va a quedar? 5.233 slug sobre pie cúbico. Recuerde que slug es medida de masa en el sistema inglés y pie cúbico es medida de volumen. Claro, si estoy con densidad de masa, pues debo estar en masa sobre volumen. Unidades de masa sobre unidades de volumen, solo que estoy en el sistema inglés.